Teología básica para el Dr. Charles C. Riley, sección 2, el Dios vivo y verdadero, capítulo 8, la triunidad de Dios. Trinidad, por supuesto, no es una palabra bíblica, ni la son triunidad, trino, trinal, subsistencia o esencia. Aún así, las empleamos y a menudo provechosamente al tratar de expresar esta doctrina que está tan llena de dificultades. Además, esta doctrina no es explícita en el Nuevo Testamento, aunque muchas veces se dice que es implícita en el Antiguo Testamento y explícita en el Nuevo. Pero explícito significa caracterizado por plena y clara expresión, un calificativo difícil de aplicar a esta doctrina. Aún así, la doctrina proviene de las Escrituras, así que es una enseñanza bíblica. 1. La contribución del Antiguo Testamento. Sin lugar a dudas, el Antiguo Testamento enfatiza la unidad de Dios. Sin embargo, hay sugerencias claras de que sí hay personas en la deidad. Por lo tanto, uno pudiera decir que el Antiguo Testamento contiene indicaciones que permiten la revelación posterior de la triunidad de Dios. ¿Cuáles son estas indicaciones? A. La unidad de Dios. El celebrado Shema en Deuteronomio 6:4, que llegó a ser la confesión de fe básica del judaísmo, enseña la unidad de Dios. Puede ser traducida: el Señor nuestro Dios es un Señor, o el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, o el Señor nuestro Dios, el Señor solamente. Esta última traducción enfatiza la singularidad de Dios más que la unidad, pero implica la unidad por excluir al politeísmo. Otros pasajes como Éxodo 23, Deuteronomio 4, 35, 32, 29, Isaías 45, 14 y 46, 9 insisten en la lealtad de Israel al Dios único. B. Palabras en plural. Ya hemos sugerido que el nombre plural para Dios, Elohim, denota la grandeza y supremacía ilimitadas de Dios. Deducir que el nombre mismo indica pluralidad de personas es cuestionable. Sin embargo, cuando Dios habla de sí mismo con pronombres plurales, Génesis 1:26, 3:22, 11:7, Isaías 6:8 y verbos plurales, Génesis 1:26, 11:7, sí parece indicar distinciones de personas, aunque solamente pluralidad, no trinidad específicamente. C. El ángel de Yahvé. Aunque esta designación puede referirse a cualquiera de los ángeles de Dios, Primera de Reyes 19:7, versículo 5, algunas veces se menciona a este ángel como Dios, pero aún así diferenciado de él. Génesis 16, 7 al 13, 18, 1 al 21, 19, 1 al 28, Malaquías 3, 1. Esto indica distinciones personales dentro de la deidad, puesto que el ángel se le llama Dios. Él difícilmente pudiera ser un mero profeta que actuaba en tiempos preproféticos, como los profetas lo hicieron en tiempos posteriores, como sugiere Edmund Jacob en Theology of the Old Testament, New York, Harper and Row, 1958, páginas 75 al 7. D. Distinción de personas. Algunos pasajes aparentemente distinguen personas dentro de la deidad. 1. A Jehová se le distingue de Jehová o de Dios, Génesis 19:24, Oseas 1:7. 2. Al Redentor, que tiene que ser divino, se le diferencia de Jehová, Isaías 59:20. 3. Al Espíritu se le distingue de Jehová, Isaías 48:16, 59:21, 63:9 y 10. En estos versículos el Espíritu es personal y activo. La sabiduría de Dios. Muchas teologías, Berkhoff, Pine, Thiesen, ven a la personificación de la sabiduría en Proverbios 8, 12 al 31 como una alusión a Cristo y al ser así como una indicación de la existencia de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Sin embargo, parece que sería mejor ver en este pasaje no una prefiguración de Cristo, sino
una descripción del carácter eterno de la sabiduría como un atributo de Dios. Ver Louis Goldberg, Wiseman, Theological Workbook of the Old Testament, Chicago Moody, 1980-1283. ¿Cómo hemos de evaluar la contribución del Antiguo Testamento a esta doctrina? Berkhoff concluye que hay una clara anticipación, Teología Sistemática, página 101, de la revelación más completa del Nuevo Testamento, pero su uso de la palabra clara pudiera constituir una exageración. Más precisa es la conclusión de Payne de que el Antiguo Testamento contiene sugerencias genuinas de las personas que componen la deidad, página 166. También lo pudiéramos decir de esta forma: la doctrina existe solamente en forma de semilla en el Antiguo Testamento. Se puede preguntar si, sin el pleno desarrollo de la doctrina en el Nuevo Testamento, podríamos conocer, valiéndonos solamente del Antiguo, el significado de esas semillas. 2. La contribución del Nuevo Testamento. Aunque el Nuevo Testamento no contiene alguna declaración explícita de la doctrina de la triunidad de Dios, puesto que 1 Juan 5:7 aparentemente no es parte del texto genuino de la Escritura, sí contiene bastante evidencia. Esa evidencia yace a lo largo de dos caminos. Uno insiste en que hay solamente un Dios y el otro presenta al hombre Jesús y al Espíritu Santo, que ambos alegan ser Dios. El enfatizar la unidad mientras que se descuida el aspecto trinitario termina en el unitarianismo. El enfatizar el aspecto trinitario mientras que se descuida el de la unidad lleva al tritheísmo, como en el mormonismo. El aceptar ambos aspectos conduce a la doctrina de la triunidad de Dios. A. Evidencia de la unidad. Como en el Nuevo Testamento también insiste en que solamente hay un Dios verdadero. Pasajes como 1 Corintios 8:4 al 6, Efesios 4:3 al 6 y Santiago 2:19 son claros. B. Evidencia para el aspecto trino. A. 1. El Padre se reconoce como Dios. Aquí no existe controversia alguna y varios pasajes enseñan esto. Juan 6:27, 1 de Pedro 1:2. 2. Jesucristo se reconoce como Dios. Él mismo alegó tener atributos que solamente Dios posee, como la omnisciencia, Mateo 9:4, omnipotencia, 28:18, omnipresencia, versículo 20. Él hizo cosas que solamente Dios podía hacer. Las personas de su día reconocieron esto, aunque algunas veces renuentemente, como perdonar pecados, Marcos 2:1 al 12, y resucitar los muertos, Juan 12:9. Además, el Nuevo Testamento atribuye a Cristo otras obras que solamente Dios puede hacer, como sustentar todas las cosas, Colosenses 1:17, la creación, Juan 1:3, y el juicio futuro de todos, 5:27. La última frase de Juan 1:1 correlaciona la deidad completa y verdadera con el verbo, Cristo. La mejor traducción de la frase es: el verbo era Dios. La exégesis estricta prohíbe la traducción de los testigos de Jehová. El verbo era un Dios. La palabra Dios no tiene el artículo, pero si se fuera a entender como indefinido un Dios, este sería la única vez en el Evangelio de Juan que se usara esta forma, haciéndole sumamente improbable sobre bases gramaticales que fuera indefinido aquí. Juan no pudiera haber escogido una forma más precisa de expresar las verdades de que el verbo era Dios y aún así distinto del Padre. 3. El Espíritu Santo se reconoce como Dios. A él se le llama Dios, Hechos 5, 3 y 4. Posee los atributos que solamente Dios tiene, como la omnisciencia, 1 Corintios 2:10, y la omnipresencia, 6:19, y regenera a las personas, Juan 3, 5 y 6 y 8, una obra exclusiva de Dios. C. Evidencia de la triunidad. Mateo 28:19 hace la mejor declaración de ambos. La unidad y el aspecto trino de asociar igualmente a las tres personas y unirlas
en un nombre singular. Otros pasajes como Mateo 3, 16 y 17 y 2 de Corintios 13 y 14 asocian igualmente a las tres personas, pero no contienen el fuerte énfasis sobre la unidad como lo hace Mateo 28, 19. 3. Algunas consideraciones de una definición. No es fácil contribuir una definición de la Trinidad. Algunas se hacen por declarar varias proposiciones, otras yerran por la parte de la unidad o de los trinos. Una de las mejores es la de Warfield. Solamente hay un Dios único y verdadero, pero en la unidad de la deidad hay tres personas coeternas y coiguales, iguales en sustancia, pero distintas en subsistencia. B. Warfield Trinity, The International Standard Biblia Encyclopedia, James Orr, Grand Rapids, Herman, 1930, 5:30-12. La palabra personas pudiera traer confusión como si hubiera tres individuos en la deidad, pero ¿qué otra palabra pudiera ser más adecuada? La palabra sustancia pudiera ser demasiado materialista. Algunos preferirían usar la palabra esencia. Muchos pudieran no conocer el significado de subsistencia, pero un diccionario bastaría para arreglar eso. Existencia necesaria. Positivamente, la definición afirma claramente a la vez la unidad y lo trino, y es cuidadosa en mantener la igualdad y la eternidad de los tres. Aun si la palabra persona no fuera la mejor, ella nos guarda del modalismo y por supuesto la frase igual en sustancia o acaso mejor esencia protege contra el triteísmo. La esencia entera, no dividida de Dios, le pertenece igualmente a cada una de las tres personas. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Declara en forma bella este balance entre la diversidad de las personas y la unidad de la esencia. Yo y el Padre distingue claramente entre dos personas y el verbo. Somos también es plural, pero dijo el Señor, uno somos. Y uno es neutro, es decir, uno en naturaleza o esencia, pero no una persona, que requeriría en griego la forma masculina. Así el Señor se distinguió a sí mismo del Padre y sin embargo reclamó la unidad e igualdad con el Padre. Tradicionalmente, el concepto de la Trinidad ha sido visto desde A. una perspectiva ontológica y B. una económica o administrativa. La Trinidad ontológica atiende a las operaciones personales de las personas o las opera ad intra, las obras adentro, o las propiedades personales por las cuales las personas se distinguen. Tiene que ver con la regeneración, filiación o engendramiento y procedencia, con lo que se intenta indicar un orden lógico dentro de la Trinidad, pero no implica en ninguna forma la desigualdad, prioridad de tiempo o grados de dignidad. La regeneración y la procedencia ocurren dentro del ser divino y no llevan en sí noción alguna de subordinación de esencia. 1. El Padre engendra al Hijo y Él es de quien el Espíritu Santo procede, aunque el Padre ni es engendrado, ni tampoco procede de nadie. 2. El Hijo es engendrado y Él es de quien el Espíritu Santo procede, pero Él ni engendra ni procede. 3. El Espíritu Santo procede de ambos, del Padre y el Hijo, pero Él ni engendra ni de Él procede alguno. Yo estoy de acuerdo con Buswell. A. Systematic Theology of the Christian Religion, página 105 al 12. En que la generación no es una doctrina basada en la exégesis. El concepto que intenta comunicar, sin embargo, no es contrario a las escrituras y ciertamente la doctrina de la relación de hijo es bíblica. La frase generación eterna simplemente intenta describir la relación de Padre-Hijo en la Trinidad y por usar la palabra eterna
protegerla de alguna idea de desigualdad o temporalidad. Pero ya sea que uno escoja usar la idea de la generación eterna o no, se tiene que afirmar la relación personal eterna y de coigualdad del Padre y el Hijo. Lo menos que se debe hacer es basar la generación eterna en el Salmo 2.7. La procedencia parece más ser un concepto bíblico basado en Juan 15:26. Berkhoff lo define como aquel eterno y necesario acto de la primera y segunda personas de la Trinidad, por medio del cual ellos dentro del ser divino se convierten en la base de la subsistencia personal del Espíritu Santo y ponen a la tercera persona en posesión de la plenitud de la divina esencia sin ninguna división, enajenación o cambio. Teología sistemática, página 113. La idea de la procedencia eterna tiene que apoyarse fuertemente sobre el tiempo presente de la palabra. Procede en Juan 15:26, un énfasis que a mi juicio está mal colocado. En realidad el versículo no parece referirse en lo más mínimo a las relaciones mutuas y eternas dentro de la Trinidad, sino más bien a lo que el Espíritu haría para continuar la obra del Señor Jesús después de su ascensión. El concepto de la Trinidad económica concierne a las acciones de administración y gobierno de las personas o las opera ad extra, las obras de afuera, es decir, sobre la creación y sus criaturas. Para el Padre esto incluye las obras de elegir, 1 de Pedro 1:2, de amar al mundo, Juan 3:16, y de dar buenas dádivas, Santiago 1:17. Para el Hijo enfatiza su sufrimiento, Marcos 8:31, el redimir, 1 de Pedro 1:18, y sustentar todas las cosas, Hebreos 1:3. Para el Espíritu contempla sus obras particulares de regenerar, Tito 3:5, fortalecer, Hechos 1:8, y santificar, Gálatas 5:22 y 23. Aún con toda la discusión y delineación que intentamos con relación a la Trinidad, tenemos que reconocer que esto es, en el análisis final, un misterio. Nosotros aceptamos toda la información como verdad, aunque va más allá de nuestro entendimiento. 4. Ilustración de la Trinidad. Ninguna ilustración pudiera posiblemente captar todo lo que abarca la revelación bíblica de la Trinidad. La mayoría equivalen a lo sumo a la idea de 3 en 1. Un diagrama común intenta representar a la deidad como uno, sin embargo, presenta a cada persona como Dios y también distinta. El Padre es Dios, pero no es el Espíritu Santo y no es el Hijo. El Hijo es Dios, pero no es el Padre y no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, pero no es el Padre y no es el Hijo. El agua puede servir como una ilustración de 3 en 1, puesto que retiene su actividad química ya sea en estado sólido, gaseoso o líquido. También hay un punto triple para el agua, una condición bajo la cual el hielo, el vapor y el agua líquida pueden coexistir en equilibrio. Todos son agua, pero aún así distintos cada uno del otro. El sol, su luz y su poder puede que ayuden a ilustrar la Trinidad. The Pilgrim Bible, New York, Oxford, 1948, página IX. Nadie realmente ha visto al Padre, aún así aprendemos mucho tocante al Sol estudiando su luz, igual que aprendemos acerca del Padre por su Hijo Jesucristo, quien es el resplandor de su gloria, Hebreos 1:3. Vemos el poder del sol, cómo actúa en el crecimiento de la semilla y los árboles y otras plantas, y cuando se nos pregunta qué hace crecer a las cosas, decimos que es el sol. El Espíritu Santo es como el poder del sol y Él es Dios. Independientemente de la utilidad o las limitaciones que tengan las ilustraciones, de nuevo decimos que estamos frente a un misterio. 5. Un repaso de la historia de la doctrina.
A. El monarquianismo. Los padres de la iglesia primitiva no formularon alguna declaración clara tocante a la Trinidad. Algunos no estaban claros en cuanto al Logos y la mayoría no estaban interesados en prestarle atención al Espíritu, con la excepción de su obra en las vidas de creyentes. En respuesta a Praxeas, Tertuliano, ca. 165 al 220, afirmó el aspecto trino de Dios, siendo el primero en usar la palabra Trinidad. Sin embargo, él no tenía un conocimiento claro y preciso de la Trinidad, pues sus conceptos estaban matizados de subordinacionismo. Tertuliano estaba combatiendo a los monarquianos, quienes optaron por la unidad de Dios y negaban el trinitarismo. El monarquianismo existió en dos formas. Uno, monarquianismo dinámico o adopcionismo. Esto lo expresó por primera vez Teodoto de Bizancio cerca del 210 y afirmaba que Jesús fue un hombre a quien el Espíritu Santo le dio poder especial en su bautismo. 2. Monarquianismo modalista. Este fue más influyente, intentaba no solo mantener la unidad de Dios, sino también la deidad completa de Cristo, por afirmar que el Padre fue encarnado en el Hijo. En el oeste se conocía como el patripasionismo, puesto que el Padre encarnado también sufrió en el Hijo, y en el este como el sabellianismo, por Sabelio, su representante más famoso, quien enseñó que las personas en la deidad eran modos en los cuales Dios se manifestaba a sí mismo. Aunque Sabelio usó la palabra persona, él daba a entender que era como una función o manifestación de la singular esencia divina. B. El arrianismo. Arrio, 230 al 336, un presbítero antitrinitario de Alejandría, distinguió al singular Dios eterno del Hijo, quien fue generado por el Padre y por lo tanto tuvo un principio. Él también enseñó que el Espíritu Santo fue la primera cosa creada por el Hijo, puesto que todas las cosas fueron hechas por el Hijo. Él halló respaldo escritural para sus puntos de vista en pasajes que parecían presentar al Hijo como inferior al Padre, Mateo 28:18, Marcos 13:32 y 1 Corintios 15:28. A Arrio se le opuso Atanasio, 296 al 373, el cual, mientras que mantenía la unidad de Dios, distinguía tres naturalezas esenciales en Dios e insistía en que el Hijo era la misma sustancia que el Padre. Él enseñaba que el Hijo fue generado, pero que esto fue un acto eterno e interno de Dios, en contraste con Arrio, quien rechazaba la generación eterna. Cuando el concilio de Nicea se reunió para intentar arreglar la disputa, Atanasio y sus seguidores querían que se afirmara que el Hijo era de la misma sustancia, homoousios, que el Padre, mientras que un grupo grande de moderados sugirió que se sustituyera por la palabra homoousios, de sustancia similar. Los arrianos radicales dijeron que el Hijo era de una sustancia diferente, heterousios. El emperador Constantino finalmente se declaró a favor del partido de Atanasio, de lo que resultó la declaración clara e inequívoca del credo niceno de que Cristo era de la misma sustancia con el Padre, homoousios. Tocante al Espíritu Santo, el credo meramente dijo: yo creo en el Espíritu Santo. Sin embargo, el mismo Atanasio en su propia enseñanza afirmaba que el Espíritu, al igual que el Hijo, era de la misma esencia que el Padre. Como resultado del concilio de Nicea, se circularon muchos documentos en el siglo IV y el partido arriano llegó a ser popular a causa de la influencia de Constancio, el sucesor de Constantino, quien simpatizaba con Arrio. En la segunda mitad del siglo IV, tres teólogos de la provincia de Capadocia, en el oriente de Asia Menor, le dieron forma definitiva a la doctrina de la Trinidad y derrotaron al arrianismo. Ellos fueron Basilio de Cesarea, su hermano Gregorio Niceno
y el buen amigo de Basileo, Gregorio Nacianceno. Ellos ayudaron a clarificar el vocabulario tocante a la Trinidad por usar ousia para la singular esencia de la deidad, hipóstasis para las personas. El énfasis de ellos sobre las tres naturalezas esenciales en el Dios singular libró al credo niceno de sospechas de sabelianismo a los ojos de los moderados. Ellos también afirmaron vigorosamente el homousis del Espíritu Santo. C. El Concilio de Constantinopla, 381. En el 373, un grupo dirigido por Eustas, llamado los pneumatomaquianos, peleadores contra el Espíritu, consideraba al Hijo y al Espíritu meramente de semejante sustancia con el Padre. Algunos moderados sí afirmaron la consubstancialidad del Hijo. La controversia creció a tales proporciones que el emperador Teodosio convocó a un concilio en Constantinopla formado por 150 obispos ortodoxos que representaban la Iglesia Oriental. Bajo la dirección de Gregorio Nacianceno, el concilio formuló esta declaración tocante al Espíritu Santo. Y nosotros creemos en el Espíritu Santo, el Señor, el dador de vida, quien procede del Padre, quien ha de glorificarse junto con el Padre y el Hijo, y quien habla por los profetas. Aunque el credo evitó la terminología de la misma sustancia que se había usado de Cristo en el credo niceno, describió la obra del Espíritu en términos que no se le podían atribuir a algún ser creado. Así, esto decidió la cuestión de la deidad del Espíritu, aunque fue una afirmación menos que totalmente satisfactoria, puesto que no empleó homocios acerca del Espíritu y no definió la relación del Espíritu con las otras dos personas. D. Agustín, 354 a 430. 1. De Trinitate. La declaración de la Trinidad en la Iglesia Occidental alcanzó una formulación final en esta obra de Agustín. En este tratado, él declaró que cada una de las tres personas de la Trinidad posee la esencia íntegra y que todos son interdependientes entre sí. Aunque estaba insatisfecho con la palabra personas para denotar las tres naturalezas esenciales, él la usó para no permanecer en silencio. También enseñó que el Espíritu procede de ambos, el Padre y el Hijo. 2. La controversia pelagiana, 431. Agustín también hizo gran énfasis en la gracia eficaz como obra del Espíritu Santo. Esto influenció profundamente no solo su doctrina del hombre y del pecado, sino también su doctrina del Espíritu. El Sínodo de Toledo, 589. Mientras que los teólogos del oeste generalmente afirmaban la procedencia del Espíritu Santo de ambos, el Padre y el Hijo, esto no fue formalizado hasta que la cláusula filioque y el Hijo se le agregó al credo de Constantinopla en el Sínodo de Toledo. La Iglesia Oriental nunca lo aceptó, declarándolo herejía, lo que dividió los dos grupos aún hasta hoy. Fotio, patriarca de Constantinopla y adversario del Papa Nicolás de Roma, usó la cláusula filioque como parte de su esfuerzo por desacreditar las reclamaciones del título de obispo universal por parte de Nicolás. Él acusó a la Iglesia del Oeste de introducir innovaciones doctrinales, alegando que Filioque había falsificado el Santo Credo de Constantinopla. F. La enseñanza de la Reforma tocante a la Trinidad. Los reformadores y todas las confesiones de la Reforma expresan la doctrina de la Trinidad en la forma ortodoxa formulada en la Iglesia primitiva. Ver Calvino, Institución de la Religión Cristiana, y 13. Por ejemplo, Calvino parece que encontró difícil, sino inútil, la idea de la generación eterna del Hijo
aunque él no la negó. Lutero aceptó la doctrina ortodoxa de la Trinidad porque él consideró que se enseñaba en las Escrituras, aunque tuvo la impresión de que solo la fe podía comprender. La Confesión de Augsburgo 1530 claramente declara que hay una esencia divina la cual se llama y es Dios. Sin embargo, hay tres personas de la misma esencia y poder que también son coeternas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3.7. Igualmente, la Confesión de Westminster 1647 declara: en la unidad de la deidad hay tres personas de una sustancia, un poder y una eternidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El Padre no procede ni es engendrado de nadie, el Hijo es engendrado eternamente del Padre, el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. 2.3. El socialismo en el siglo XVI negó la preexistencia del Hijo, considerándolo solamente un hombre. Enseñó que había solamente una esencia divina que contenía solo una persona. Estos puntos de vista influenciaron al unitarianismo inglés y al deísmo inglés. Muchos unitarios no eran deístas, pero todos los deístas tenían un concepto unitario de Dios. La línea herética fue del arrianismo al socialismo, al unitarismo, al deísmo. El unitarianismo americano fue descendiente directo del unitarianismo inglés. G. Puntos de vista moderados. El punto de vista ortodoxo de la Trinidad fue y es afirmado por muchos en el periodo moderno. Sin embargo, ha habido muchos impugnadores. Kant y Hegel se opusieron a la enseñanza ortodoxa y se adhirieron al adopcionismo y al panteísmo impersonal. Swedenborg y Schleiermacher se hicieron eco del sabellianismo. Muchos opinan que el concepto de Barth era modalista. Leonard Hodgson y Doctrine of Trinity, Londres, Nisbet, 1955, página 229. Otros lo defienden considerándolo ortodoxo porque él rechazó el sabellianismo y usó su concepto de modo de existencia en Dios en vez del concepto de personas. Paul Tillich opinaba que el hombre creó la doctrina de la Trinidad para suplir sus propias necesidades. En realidad, Tillich no creía que hubiera ni aún una persona en la deidad, cuanto menos tres. Los testigos de Jehová se adhieren a una cristología parecida a la de Arrio por negar la eternalidad del Hijo y la doctrina de la Trinidad. Ellos, como Arrio, ven al Logos como un ser intermedio entre el Creador y la creación. 6. Algunas consecuencias prácticas. La riqueza del concepto de la Trinidad inunda varias áreas de la teología. La doctrina de la redención es un ejemplo obvio, pues todas las personas de la deidad participan en esa gran obra. Juan 3, 6 y 16, Apocalipsis 13, 8. La doctrina de la revelación sirve como otro ejemplo, pues el Hijo y el Espíritu colaboran en comunicar la verdad de Dios. Juan 1, 18 y 16, 13. La comunión y el amor dentro de la deidad misma solamente es posible en un concepto trinitario de Dios, y esa comunión es semejante a la comunión del creyente con Cristo. 14, 17. La prioridad sin inferioridad, como se ve en la Trinidad, es la base para las relaciones propias entre los hombres y las mujeres. 1 Corintios 11, 3. La oración se practica en una forma trinitaria. Aunque podemos dirigirnos a cualquier persona de la Trinidad, normalmente, de acuerdo con el precedente bíblico, nos dirigimos al Padre en el nombre de Cristo Jesús, según el Espíritu nos dirige. Juan 14, 14, Efesios 1, 6, Efesios 2, 18 y Efesios 6, 18.